del Calvario. Vimos en la mañana uno de los puntos de nuestro Señor Jesucristo como el Salvador de nuestras almas, puntos de la exaltación. Pero antes de eso estaba la humillación. La humillación del Señor fue que dice en la carta a los Efesios, a los Filipenses, que dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él practicó lo que Él predicó. Él lo practicó. Él no solamente decía, hagan esto y hagan el otro, y no lo hacían. Al contrario, la gente dice que se admiraba de su doctrina, porque decían que su doctrina era como quien tiene autoridad y no como los escribas que no tienen autoridad. Entonces Él demostró que su doctrina era pura, limpia de parte del corazón de nuestro Dios. Amén. Otro personaje de la santidad es José, hijo de Jacob. Él mostró su santidad aún cuando él era muy joven. Él, a través de los sueños que él tenía, sus hermanos le agarraron una gran envidia en contra de él. Lo agarraron y decidieron matarlo, pero al no conseguirlo, decidieron venderlo como esclavo. Y fue comprado en Egipto y vivió en Egipto como un esclavo. Pero halló gracia a su jefe, al que lo compró, y lo puso por jefe de toda su casa y todos sus bienes. Pero ese patrón tenía una esposa. Esa esposa lo sedució y lo insistió para que se acostara con ella. Muchas veces, si él decía, no, lo haré. No puedo deshonrar a mi amo, quien me ha puesto sobre toda su casa. No puedo deshonrarlo. Y esto está escrito en el libro de Génesis, en su capítulo 39, versículo 9, que dice, dijo José, no hay otro mayor en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuando tú eres mujer, ¿qué pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Él aún siendo esclavo, lejos de su familia, lejos de su padre, lejos de toda su raza, él daba testimonio en aquel país quién era y a quién servía. Incluso podemos ver en los libros de historia, en las arqueologías, que el país de Egipto era muy politeísta, muy adorador a muchos dioses. Podemos ver que en Egipto tenían demasiados dioses para el campo, dioses para el sol, dioses para la muerte. Pero José no quiso entrar, no se contaminó con aquella idolatría, sino se confió en el Dios que le había enseñado su padre, sus abuelos y su bisabuelo, que fue Abraham. Entonces él siguió las ordenanzas de todos sus antepasados y no se corrompió su alma y no rompió su vida. ¿Qué fue consecuencia de esta santidad que José tenía? Que llegó como un esclavo. Y al cometer esto, la esposa de Potifar lo mandó y lo encerraron en la cárcel. Pero aún en la cárcel halló gracia en el carcelero y fue puesto como jefe de los carceleros, de todos los presos. Y dicen que los carceleros vivían bien por la mano de José. Y de ahí fue donde se recibió de los dos sueños. Fue cuando conoció al faraón en la corte real. Interpretó los sueños del faraón y llegó a ser el segundo hombre más importante de Egipto. Llegó a ser el gobernador, el virrey, como el vicepresidente de aquel país. Pero llegó siendo un esclavo. Pero ¿qué fue lo que le sirvió? Lo que le ayudó fue su santidad delante de Dios. Y Dios, por haberlo honrado en la esclavitud, Dios lo honró y lo puso como un gobernador de aquella nación poderosa. Otro ejemplo muy importante que hablamos al inicio es el profeta Daniel. Daniel, a pesar de ser cautivo en Babilonia, guardó su pureza, las leyes. Dice la Biblia que él oraba 3 veces al día, dirección hacia la ciudad santa que es Jerusalén. Por lo tanto, llegó a ser no solamente uno de los jefes
los gobernadores de toda Babilonia. ¿Y cómo podemos obtener la santidad? Dice, un hombre santo vivirá para ser como nuestro Señor Jesús. Y es que fácil, y yo buscando decía, ¿cómo es que podemos obtener la santidad? Algo vino a mi corazón y me dijo, muy fácil, que sigan los pasos del Señor Jesús, que sigan los pasos del Maestro, y ellos podrán alcanzar la santidad. Y puse solamente unos pequeños ejemplos nada más, hice el perdonar a todos. Perdonar a todos, así de fácil. Dice una frase que es, lo más difícil para el ser humano es el perdonar. Podrán hacerle todo mal y el humano se aferra. Y no lo perdono y no lo perdono. Incluso hay personas que han llegado a decir, aunque me esté muriendo, no lo voy a perdonar. Pero que el Señor Jesús, claro ejemplo que mostró en la cruz, siendo Él crucificado, sus enemigos viéndolo, cómo sufría en su agonía y en su dolor, Él dijo estas palabras, Padre, perdónalos, porque Él no sabe lo que hace. Él mostró su perdón en contra de sus verdugos, en contra de sus adversarios. Él le pidió al Padre que los perdonara. Y dice un predicador, ¿qué acaso los soldados romanos le estaban pidiendo perdón? ¿Qué acaso los sacerdotes le pedían perdón? ¿El Sanedrín le pedía perdón? La gente le estaba pidiendo perdón. Al contrario, la gente, el Sanedrín y los ancianos, meditaban y se burlaban de él en su dolor. Pero aún así, Señor, en el estado que estaba, sufriendo, Él dijo, perdónalos, Padre, no saben lo que están haciendo, ten misericordia de ellos. Ese fue un claro ejemplo del perdón que el Señor Jesús hizo. Otro gran ejemplo, y esto le escribe a Dios, es el andar en amor. Andar en amor, lo dice Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 44, que dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que se aborrecen, y orad por todos los que ultrajan y os persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir sobre el sol sobre buenos, malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si los aman, si los amáis, que los aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? El Señor Jesús enseña el amor. Por eso los judíos rechazaron a nuestro Señor. Los judíos esperaban un Mesías político, no esperaban un Mesías espiritual. Ellos esperaban un Mesías político que los fuera a liberar del yugo del imperio de Roma. Pero eso se volvieron en contra de él. Como decían, ¿cómo que alguien, el Mesías, en vez de liberarnos de los romanos, habla de amor, de paz, amor al enemigo, de muchas cosas, de amor, de santidad? No puede ser el Mesías. Él no puede ser, pero Él demostró lo que estaba en el corazón de Dios. Amén. Todos los que han nacido de nuevo debemos practicar la santidad, ya que de lo contrario ya no podremos estar con el Señor. Es difícil, pero no imposible. La santidad de nada es parecerse a un termostato. Se somete al ambiente que está haciendo calor, sube, se hace frío. Así también la santidad. De acuerdo con como nos vemos en el mundo, vamos a mostrar la santidad. Así como aquellos hombres de la Biblia mostraban su santidad, siendo hombres, no eran superhombres, no eran otra cosa, eran hombres igual que nosotros. Daniel era un hombre, un joven igual que nosotros, un joven igual que a mí, un hombre como ustedes. También podemos ver ejemplos de mujeres que sometieron su santidad y se guardaron
Si un día usted quiere estar en la presencia de Dios, delante del trono de Dios, y gozar la vida eterna que Él prometió, debemos estar en santidad. Como decía, es apartarse del pecado, apartarse de todo lo malo. Pero muchos dicen es que hay mucho pecado en el mundo. Sí, sí lo hay. Hay mucha maldad en este mundo. Pero dice el Señor, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Y otra parte dice que Él venció al mundo por nosotros, para que lo podamos resistir. Si usted quiere estar con el Señor, que viva una vida santa delante de Él. El tiempo se está acabando. La trompeta va a sonar en cualquier momento. Y solamente aquellos que estén limpios y preparados van a ser arrebatados. Y los que no, no. Ellos se quedarán. Pero aún hay tiempo. Aún podemos vivir una vida en santidad delante de Dios. Podemos vivir una vida que a Dios le agrada.